bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra serie de Key Takeaway. Ya sabéis, esta serie de vídeos que hemos lanzado desde VSN para tener la oportunidad también de charlar y, por qué no, compartir experiencias con nuestros distribuidores, partners y clientes. Hoy nos está acompañando desde Madrid en esta entrevista Inma López. Ella es la responsable de ingeniería de la empresa Telson 360. Bienvenida, Inma, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Y también está con nosotros, nos acompaña mi compañero Aitor Falcó, que él es el manager de ventas para la región EMEA de VSN. Bienvenido, Aitor. Gracias Patricia. Para empezar, si os parece, arrancamos contigo, Inma. Nos gustaría también que nos hicieras una breve presentación de tu compañía, Telson 360, para toda esa gente que esté viendo este vídeo y, bueno, quizá no estén familiarizados con la empresa. Telson tiene una larga andadura en el mundo broadcast. Comenzó hace unas 4 décadas, a finales de los 70. Y desde hace 3 años sí es cierto que formamos parte de otro grupo mucho más grande, en este caso MediaPro, pero como Telson, centrándonos en la actividad propia de Telson, tenemos como 2 áreas diferenciadas, que serían canales temáticos y postproducción tanto de sonido como de vídeo. Como bien señalas, efectivamente, Telson es una compañía que pertenece a un gran grupo, MediaPro. Sí que nos gustaría saber, Inma, desde Telson específicamente y tus áreas concretas, ¿cómo habéis llevado este 2020? ¿Cómo lo habéis capeado? Con mucho esfuerzo personal de todos los empleados de Telson. Es cierto que partíamos de una situación, al ser una compañía al fin y al cabo tecnológica, que partíamos de una situación ideal, porque ya contábamos con muchas herramientas y solo había, en cierta forma, que pulir y poner en marcha todo lo que teníamos ahí quizá aparcado. Pero he de decir que una vez superados y hablando desde la perspectiva que dan los 9 meses de pandemia, creo que me quedo con la parte buena, y es que lo hemos superado con nota y hemos avanzado en 3 meses, en los 3 primeros meses de desconcierto, lo que en otras circunstancias hubiéramos conseguido en 3 años de trabajo normal. Y me quedo con esa parte buena y sobre todo con el valor añadido que ha aportado cada uno de los que formamos el grupo 360, porque sin ellos, sin el esfuerzo personal de cada uno, hubiera sido totalmente imposible. Creo que estamos todos un poco, todas las empresas, en una tesitura similar, que el equipo, la verdad, que ha sido clave. Y hablando también un poco de vuestros clientes, ¿cómo han afrontado ellos esta situación? ¿Hay algún área concreta o vertical en el que hayáis visto, bueno, no sé si decir una mejoría, pero al menos un menor impacto de lo que esperabais? Pues curiosamente el área de canales temáticos ha sido la que menos impacto ha sufrido durante la pandemia, porque es un área con unos flujos de trabajo muy estables, unos volúmenes de trabajo muy estables y un día a día muy constante. Ese área es sobre la que menos ha impactado estos meses de crisis, y en otras áreas hemos afrontado. Nos pilló, por ejemplo, en postproducción, nos pilló en medio de un pico de trabajo que teníamos un volumen importante y conseguimos seguir con ello y sacar todo el trabajo adelante. Se crearon herramientas ad hoc para el momento. En el caso de los doblajes, que hubo ahí una crisis importante y un parón importante con los doblajes, conseguimos hacer los doblajes de series, publicidades y películas en remoto con la ayuda de otra empresa de la compañía, de Unitecnet, que nos facilitó mucho esa parte y superamos ese bachecillo. Luego, después del parón forzoso de rodajes, lo que hemos tenido es otra vez un repunte en cuanto se ha empezado de nuevo a grabar las grabaciones, los rodajes y la producción de contenidos. Ahora volvemos a estar en el punto que estábamos. O sea, ha sido un pequeño impasse
pero volvemos a tener la misma carga de trabajo o más porque había cosas atrasadas. En ese sentido, la verdad es que vuelvo al punto anterior, me quedo con lo bueno de que ha supuesto todas estas avances tecnológicos. Y una pregunta que me gustaría que respondierais los dos ahora. Si quieres, empezamos contigo, Aitor. ¿Cuáles son las peticiones que más os habéis encontrado este año o os estáis encontrando a nivel de proyectos, ¿no? De tecnología? Creo que a nivel global de proyectos, tanto a nivel nacional como en otras partes del mundo, creo que encabezaría la lista la capacidad de poder trabajar remotamente de forma fluida y segura. Es decir, de tener una base central del sistema, ya sea instalado en las instalaciones del cliente o en otra parte del mundo, pero que los usuarios puedan acceder al contenido, que puedan trabajar de una forma remota, simplemente usando una estación de trabajo o un PC que tengan en casa. También yo creo que ha sido una demanda exponencial de modelos de solución y modelos de negocio en la nube e híbridos, también para dar cabida a las nuevas necesidades de publicación a canales no lineales, por ejemplo, redes sociales, OTT. Y también, y no por ello menos importante, es la capacidad que tenga el sistema de ser escalable y modular, es decir, empezar por algo pequeño, compacto, y que permita a la organización, ¿no? Crecer con el sistema, ya sea a través de modelos pago por uso o as a service. Esto es lo que hemos notado mayor cambio en estos últimos años, sobre todo en este año tan atípico, pero bueno, también quiero ver la opinión de Inma, si se acerca a esta tesis. Pues sí, básicamente es eso. O sea, todas las peticiones que recibimos ahora mismo pasan por soluciones con infraestructuras en la nube, híbridas y sobre todo basadas en modelos de trabajo en remoto. Ya creo que no vamos a volver atrás en ese sentido. Estamos trabajando en modalidad remota en un 90% de la compañía. Y hoy por hoy todas las soluciones ya, ese requerimiento es el principal. Si mal no recuerdo, empezamos a colaborar con vosotros, Inma, alrededor del año 2013 y sí que me gustaría tener la oportunidad de preguntarte, bueno, pues cómo surgió esta colaboración con VSN y también a nivel de partner, ¿qué destacarías de VSN precisamente como empresa? Pues sí, efectivamente, fue en el verano de 2013, arrancamos con un proyecto para Turner de 4 playout de sus canales y la decisión de optar por VSN fue como siempre una decisión de compromiso que suele llegar, se adecuaba a las prestaciones, al plazo y al precio y después de 7 años puedo decir que ha sido una decisión muy acertada. Este proyecto fue el punto de partida de una larga relación y se han ido sumando clientes a lo largo de estos 7 años. Y como ventajas de tener a VSN como partner, destacaría ante todo la profesionalidad, pero para mí casi más allá va la flexibilidad. O sea, son soluciones muy adaptables a todos los workflows, integrables con múltiples herramientas, permiten automatizar flujos de trabajo y al final todo esto acaba en un ahorro de costes importante para cualquiera. Y no me quiero dejar un apartado que para mí es muy importante y es la cercanía y la calidad humana del equipo de VSN. Para mí eso cuenta mucho también a la hora de trabajar con un partner en el día a día. O sea, la parte de soporte y resolución de incidencias también es bastante, es lo que una vez que finalizas el proyecto, al final es con lo que te quedas y el día a día, y eso también está muy logrado.
y todo suma y cuenta. Y para mí la experiencia VSN ha sido muy buena. Qué bien, me alegro mucho de oír eso, Inma. Hablando también un poco, comentabas la flexibilidad del sistema. Así que me gustaría aprovechar este vídeo para preguntarte cómo os ha ayudado el sistema de VSN a la hora de incorporar nuevos clientes, ¿no? Que comentabas a partir de ese primer proyecto con Turner. Pues al fin y al cabo, tener esa experiencia previa con Turner tan satisfactoria, al final, a la hora de incorporar nuevos clientes, básicamente comenzamos incorporando clientes que ya teníamos de canales temáticos al MAN de VSN. Y es que era prácticamente una apuesta segura, ya habíamos rodado y ya nos habíamos encontrado con todo lo bueno y todo lo malo y era mucho más fácil atacar las siguientes fases. Pero desde incorporar los otros clientes de canales temáticos a trabajar con nuevos clientes, como hasta hace unos meses, que bien sabe Aitor, hemos incorporado al sistema la parte de la gestión documental de Iberdrola. O sea que el sistema es escalable a lo largo de 7 años y alberga ya un número importante de clientes. Y la verdad es que yo hoy por hoy no me imagino la vida sin VSN, o sea, sin un gestor documental, porque no lo veo ya. Es imposible trabajar con el volumen que tenemos. ¿Qué recomendación le darías a un cliente que precisamente esté buscando un sistema MAM multitenant o un gestor de contenido de estas características, también con BPM, con esa automatización de flujos, ya sea para la propia compañía o como es un caso similar al vuestro, también para incorporar nuevos clientes o diversos canales? Para mí ya es impensable la vida sin un gestor de contenidos. Y además es que muchas veces nos excusamos en que sí es poco. Es que ese poco siempre acaba siendo muchísimo al final. Y puedes darle el valor y la potencia que necesites desde el principio hasta el final, porque es totalmente escalable. Y lo puedes tener como un mero contenedor de ficheros con una metadata para el propósito que necesites, como integrarlo, automatizar, transcodificar, editar. O sea, es desde lo más pequeño que puedas pensar hasta lo más grande, te va a ayudar siempre. Luego hay otra cosa que para mí, ahora mismo que estamos en el punto que estamos de la vida, el acceso remoto a la plataforma es importantísimo y la gestión de permisos tan personalizada para securizar mucho todo el contenido que tienes ahí son dos valores añadidos muy importantes. Aitor, a nivel más de proyectos, ¿qué ventajas crees que podemos aportar conjuntamente Telson y VSN? Al final, el hecho de contar con un pilar sólido, que está basado en un sistema de gestión de contenido, un sistema MAM y BPM, y que además es escalable y modular, ya nos da una ventaja competitiva. Una de ellas es la puesta en marcha. No necesitamos puesta en marcha, ya contamos con esta experiencia y sistema previos con respecto a otros fabricantes. Además, también los 7 años de experiencia, no solo a nivel comercial, sino con el equipo técnico. Ya sabemos las sinergias, ya sabemos los puntos problemáticos que nos podemos encontrar, tanto a nivel técnico, de ingeniería, de operaciones, de implantación. Y por último, como bien ha comentado Ima, es la flexibilidad, ¿no? No solo a nivel de la plataforma, sino a la hora de entender las necesidades específicas de cada proyecto, no solo a nivel técnico y de dimensionamiento, sino también recomendar al cliente el modelo de solución y de negocio que mejor se adapte a la hoja de ruta del cliente. Yo creo que toda esta serie de sinergias agilizan y simplifican todo el proceso, ¿no? Desde la idealización de un proyecto hasta la implantación o hasta el comienzo, ¿no? del soporte, del servicio postventa. Muy bien, y ya, bueno, para ir terminando, sí que me gustaría haceros una pregunta más, fuera de esta colaboración o relación que tenemos como partners, y sí que me gustaría ya saber un poco vuestras predicciones para el futuro de la industria. Bueno, no soy muy buena futuróloga, pero sí que es cierto que yo creo que 2021 vamos a basarnos en mejorar y desarrollar nuevas herramientas para que nos hagan mejorar el teletrabajo. O
sea, todo lo que este año hemos tenido que hacer de forma rápida y apresurada, creo que el 2021 será el año para mejorarlo. Aitor, en tu caso, ¿algo que añadir? Yo creo que a nivel de arquitectura, es lo que decía Inma anteriormente, ya no hay vuelta atrás. El trabajar en remoto ha venido para quedarse y desde Telson y USN tenemos las herramientas necesarias para tal fin. Muy bien, chicos, pues Inma, Aitor, un gusto haber estado charlando con vosotros hoy en The Key Takeaway y gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, gracias. Adiós.